buenas tardes, buenas noches o buenos días, y si no lo son, hagamos lo posible por mejorarlos. Esto es un mantra que utilizamos habitualmente, ojalá también fuera verdad, ojalá también lo hiciéramos. Hoy tenemos a Miguel Martínez. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un programa especial es verdad, esta vez es verdad. Yo generalmente no os presento porque considero que el entrevistador tiene simplemente que sacar la mejor información, la mejor emoción de la persona que tiene enfrente, pero hoy creo que el tema merece un contexto, merece un poco enmarcar de qué vamos a hablar. Ya lo hablamos el otro día antes del programa. Hay dos tabúes en el siglo pasado y en el siglo actual. El pasado era el sexo como un tabú. En el siglo XXI el tabú es la muerte. Yo quería hablar contigo de los dos temas y también quería que las etiquetas que tienen las personas que no te conocen, que solo son de oídas, que amplíen un poco la etiqueta para que te conozcan más como persona, porque a ti te tienen un poco etiquetado en uno de los tabúes. Así que vamos a verlo. Claro, es difícil hablar de sexo porque muchas veces podemos llegar, ya me he adelantado, vamos a hablar hoy de sexo y de la muerte, los dos tabúes. Claro, el problema que yo veo es hablar de ese tema sin que nadie se sienta ofendido. Así que vamos a intentar hablar de tu experiencia personal, que eso siempre es verdad, y que sea algo terapéutico y también que pueda enseñar a la gente que nos está viendo. ¿Lo ves más o menos? Yo te agradezco mucho que me hagas esta entrevista, porque en su día, a principios del año 2000, yo tuve una idea avanzada para Callosa y se malinterpretó el ofrecimiento que yo hice. Y era que si yo entraba de concejal en el Ayuntamiento de Callosa, sí, pues yo digamos que montaría una aula para, digamos, que aprendiera la gente a hacer el amor. Y aquello, digamos, que pues dijeron mil cosas, tanto de mí como de mi mujer, y yo quiero que ahora con tranquilidad exponer cuál era mi idea, porque no me dejaron desarrollarla. La vas a desarrollar, pero vamos a empezar por el principio, porque esa idea tiene muchas historias previas que te llevan al año 2000 y que te llevan a tener una personalidad que está muy relacionada con el terreno sexual, que forma parte casi de todo el mundo. Por supuesto. El sexo no es necesario, pero sí que otorga mucha felicidad, mucha confianza, y a la pareja sí que es fundamental. Entonces, mi pregunta, para empezar, era ¿cómo te inicias tú en el terreno sexual allí en París hace, yo qué sé, 60 años? Digamos que yo cuando me fui a París era a principios de septiembre de 1964. Muchas personas que nos estén oyendo no habrían ni nacido. Y entonces yo me fui, pues como muchos vienen de aquí ahora, sin documentos ningunos, con un visado de 90 días. Es decir, que yo, antes de que terminara el mes de noviembre, tenía que regresar a España si no había encontrado trabajo. Y ya a finales del mes de octubre, yo después de haber visitado un montón de talleres, de haber dejado mi currículum por muchos sitios, estaba un poquito, digamos que, desanimado. Y aquel día, pues me fui a dar un paseo por el Boulevard de Saint-Denis, que está entre la República y la Ópera, y la casualidad que delante de mí una señora con un porte muy parisino, zapatos de tacón, falda estrecha, pues tropezó porque se le rompió el tacón y llevaba una bolsa de papel con manzanas y se cayeron al suelo. En París, por la general, la gente tiene mucha prisa y nadie se para. Y yo, pues la verdad es que empecé a cogerle las manzanas y a dárselas. Y yo, con el poquito francés que yo hablaba, y ya que se esforzó, pues me dio las gracias y me dijo, vivo cerca, ¿le apetece un café? Y yo, como tenía todo el tiempo del mundo, me fui allí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me dijo si yo sabía lo que era aprender a hacer el amor. Me pilló, digamos que de sorpresa. Y me dijo, porque yo tengo un gabinete que pone masaje, pero lo que yo ofrezco a la gente es a que aprendan a hacer el amor. Lo mismo que se aprende a escribir, pues se aprende a hacer el amor, porque el cuerpo es para muchos un secreto y lo tienen que ir descubriendo poco a poco. ¿Y tú eres un niño? Yo tenía 18 años y ya estaba pues rondando los 40. Y vienes de la parte, y tú vienes de una España que aún queda para que muera Franco 11 años. De una España que cuando a una chica le rozabas un poco, ya te creías que eras el campeón del mundo. Y aquella mujer me estaba diciendo que el cuerpo, sobre todo femenino, estaba hecho para acariciarlo y que había que aprender. Y que la introducción era vulgar. Imagínate en pocas palabras lo que me dijo. Y digamos, yo bien le caí que me dijo, te voy a enseñar a practicar un poco contigo. Pero tú, Miguel, ¿tú cuando te explica eso? Con 18 años, con la ideología que tú llevabas inevitablemente, con los prejuicios que llevabas de aquella época española, ¿qué sientes tú, no? Sofocado. ¿Estabas sofocado? Yo sofocado. No sabía por dónde empezar. Pero oye, fue muy fácil, porque ella me desnudó, ¿entiendes? Y entonces me hizo que con las manos y con la boca subirme al cielo, como digo yo. Y digamos que eso pues creó una amistad que yo ese mes que estuve allí pues fui muchas veces a visitarla.
Y entonces me enseñó él por qué ella, digamos, enseñaba eso. Naturalmente, cuando ya aquí expliqué que ella tenía una muñeca con unos puntos de luz, la gente, pues con una muñeca, pues que se compre, en fin, 40.000 tonterías, ¿no? ¿Pero eso en aquella época? En aquella época, sí. Lo que me dijo a mí, esa muñeca, ella la encargó. Digamos que en una tienda sí. donde vendían objetos sexuales, lo que ahora le llaman también juguetes, pues digamos que como ella lo quería. Porque naturalmente nosotros tenemos ciertas partes del cuerpo y la mujer más, sí. donde digamos que da placer. Como pueden ser, por ejemplo, pues los pezones, sí. el cuello, las orejas, en fin, 1000 cosas, ¿no? Sí. Y sabiendo poco a poco, acariciándolas, pues tú preparas a tu compañera para que ella esté dispuesta a entregarse para, digamos, subir al cielo. Claro, y tú todo eso lo aprendes de una señora que es 20 años mayor que tú, sí, en un sí. país que no es el tuyo, y así de pura casualidad, porque a la señora se le caen las manzanas delante de ti. De pura casualidad, sí. O sea, que tu escuela sexual, tú aprendiste qué significa en ese momento. Ella, por ejemplo, recuerdo que en la mesa me dijo, mira, Miguel, esta rigidez que ves aquí nunca la encontrará un pene. Y este movimiento tampoco. Y en el movimiento tienes que buscar los puntos, como muchos le llaman el punto G. Naturalmente, hay gente que cuando, por ejemplo, va a acariciar un seno, sí. lo que hace es pegar un apretón o incluso morder el pezón. Eso lo que hace es daño, rechazo. Son partes de la mujer muy delicadas que tienes que ir muy despacito. Claro. Y sobre todo es muy importante el diálogo entre ambos, la confianza. Porque si te pasa que te diga, oye Antonio, despacio, sí. continúa para ahí pero despacio. Y eso es que cuando digamos que el matrimonio tiene esa confianza, esos matrimonios no se rompen nunca, porque el sexo es muy importante en el matrimonio. Sí. Y hay que tener, digamos, yo por ejemplo digo que la habitación del matrimonio, eso tiene que ser sagrado para ellos. Y la mejor amante que puede encontrar un hombre es su mujer. Y ella ser su marido. Porque con confianza se pueden decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Porque forzar a alguien nunca es bueno. Entonces aquella mujer, Miguel, fue tu escuela de seducción. Quiero decir, ella te enseñó la erótica. Porque ahora, por desgracia, en todas las encuestas dicen que los jóvenes de ahora, la última generación, tienen la pornografía como referente. Pero en tu época te vas a París y en París tienes una mujer que te enseña la erótica. Es que digamos que para que una mujer no te rechace, tienes que llegar así. Porque yo cuando considero, como dijo aquel bestia en Madrid, en un coloquio de violencia machista, y digamos que jóvenes, que es lo que buscan, lo que buscaba era que su pareja tuviera buena delantera y le lamiera bien el pene, pues la verdad es que fue descorazonador. Porque a veces, solamente hablando con una persona, pues puede llegar, digamos que no al éxtasis, pero casi. Pero eso es porque los referentes de ahora, de la última generación, son la pornografía, pero en tu época fue el erotismo. Entonces tú has aprendido perfectamente. Yo te puedo decir que gracias a aquella mujer, algunas mujeres, que he tenido algunas, digamos que han subido siempre al cielo. Y ha habido algunas incluso que me han dicho, Miguel, me has hecho descubrir mi cuerpo. Y tengo 38 años. He estado casada 20 años. Miguel, ¿y cómo se descubre el cuerpo de una mujer? A la gente que esté viéndonos, porque yo también he visto en estadísticas que hay muchas personas, creo que el 80% de las parejas, que habían llegado ya a un hábito y a una especie de aburrimiento de la repetición. ¿Cómo se puede superar eso para la gente que esté viendo? Oye, ¿qué puede ayudarnos Miguel en ese terreno? Es que en el sexo la mente hace milagros. Hay que tener imaginación y de luego paciencia y sobre todo libertad para hablarse y decirle, Josefa, ¿qué te gustaría que te acariciara? Porque entre un matrimonio no tiene por qué haber tabúes. El tabú, lo malo, es que se vaya de putas o se busque una querida fuera. Pero en el matrimonio, eso, digamos, lo que hace es consolidarlo. Y naturalmente, cuando tú ves que ella, por los gemientos y por eso, oye, que ha sido placer, pues naturalmente es donde va descubriendo, digamos, donde ya tiene sus partes erógenas. Ya, pero hay mucha gente que ni siquiera habla de sexo. ¿Cómo conseguimos que las parejas puedan hablar de sexo tranquilamente? Porque es algo natural y debe ser algo natural y debe ser algo que da felicidad y que da, pues eso. ¿Cómo conseguimos que eso se hable si a mucha gente lo tiene incorporado como un tabú, como un cerco tabú? Naturalmente, tienen que ser sinceros ambos y decirse el uno al otro lo que le gustaría que el otro le hiciera.
incluso él, hará con delicadeza e incluso emplear las palabras que consideren oportuno en su habitación, en su templo del amor. Palabras que a lo mejor fuera de ahí no las van a utilizar, porque son a lo mejor fuertes, pero entre ellos no tienen que tener tabúes, y eso refuerza el matrimonio muchísimo. O sea, un consejo es que la habitación, por ejemplo, es un templo. Es un templo de amor de ellos. Y ahí instalan ellos sus propias normas. E incluso si tienen un pestillito, mejor. Y por supuesto, que no tengan miedo a verse con la luz. Que una mujer cuando tiene hijos se engorda, sí. Que él también tiene un poco de barriga cervecera, también. Pero eso tratarlo con mucha delicadeza. Sí. Tú no vas a decir a una mujer, como decía uno de La Rioja, mi mujer se le ha hecho un culo que parece una cama de matrimonio. Sí. Pues chico, por ahí no vas. Engordamos todos. Y es mejor decirle, Antonia, tienes unas curvas preciosas y te las voy a besar por todas partes. Que decirle, joder, no paras de engordar. Miguel, yo te escucho y entiendo a medida que hablas que el terreno sexual es más mental que físico. A medida que estás hablando yo la mente hace milagros. Y luego una sinceridad entre ellos para consolidar su matrimonio también con el placer. Que todo no va a ser... A nosotros nos han dado un cuerpo que sirve para trabajar y a veces para sufrir, pero también sirve para, digamos, tener placer. Yo he estado con señoras o con chicas solteras que luego me han dicho, ay, yo tenía la virginidad, yo les decía, la virginidad tú te lo lavas bien y estás para estrenar, tranquila, tu cuerpo te lo ha dado Dios o la providencia para que disfrutes de él. Hombre, no vas a ir, digamos, que pidiendo guerra por la calle. Pero cuando una persona esté contigo, no pierdas el tiempo y diles lo que te gusta. Sí. Miguel, a mí me gusta mucho dar valor a la gente que viene al programa de Interiores. Claro, y a mí me sorprende la valentía que tienes tú, porque este tema que podemos hablar cualquier persona en un bar, y a veces ni eso, porque tenemos tanto pudor hablar del sexo que ni siquiera es en una barra de bar o en una relación de amigos o lo que sea. Tú estás hablando en la tele que ven miles de personas. Tú eres valiente para hablar de esas cosas. Hombre, yo lo que me gustaría es que la gente sepa que la felicidad está en ellos, no está en fuera. El que un hombre, por ejemplo, se busque una querida y que vaya cada 8 o 10 días, que yo conozco gente de Gallosa y otras partes y se vanaglorian, ¿entiendes? Sí. Una que supone un gasto y otra que ese placer se lo puede dar a su mujer y su mujer se lo va a devolver multiplicado por 2. Yo la pregunta que tenía el otro día y de hoy es ¿cómo tú, que tienes 79 años, has conseguido mantener, ¿no?, durante toda tu vida una vida sexual saludable? Hombre, porque digamos que llega un momento en que lo que es tener uno erecto y duro el pene es muy difícil. Y entonces, si tú te ayudas pues con tus manos y con tu boca, puedes continuar haciendo el amor hasta los 80 o los 90 años. O sea que no hay un límite de edad. No hay ningún límite de edad. Es, digamos, la cabeza, la imaginación. Lo mismo que, por ejemplo, la ropa erótica interior. ¿Qué mejor que una mujer se compre, pues, oye, una ropa interior sexy para su marido? Es el dinero mejor ganado que hay. Porque a él también le gustará verla, ¿entiendes?, con una ropa atractiva y llamativa. Sí. Y lo mismo él. Hombre, si ella lleva, por ejemplo, pues un tango provocativo y un sujetador de encaje y él se pone unos calzoncillos largos, pues sí, agárrate. Sí. Te digo, eso es que entre ellos... Es el juego, la creatividad, la imaginación. Se crean que aparte de matrimonio, que son amantes. Sí. Y con sinceridad decirse ellos, ¿entiendes?, lo que les gusta y lo que les apetece. ¿Y cómo evitas caer en la monotonía, Miguel? Por ejemplo, no tiene monotonía porque la mente sí, cada vez te puede decir 1000 cosas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que le digo que cuando le hacen una felación y le meten un dedo en el ano, que eso surge para que el pene coja una rigidez. Y me dice, Miguel, a mí por el culo ni el bigote de una gamba. Oye, está en su derecho. Ahora está perdiendo pues una parte, digamos, que erótica en el hombre. Y eso, por mucho que vayas a ver a una querida o vayas a ver a un prostíbulo, no te lo van a hacer. Allí van a que termines pronto, pagues y te vayas. Y estás derrochando energía que la puedes utilizar en tu casa y que tu pareja lo va a agradecer. Miguel, y todos estos conocimientos que te has acumulado,
vivimos en un pueblo de 20.000 personas. Y tú eres una persona seguramente muy avanzada en el terreno sexual desde el 64, creo que has dicho. ¿Cómo te repercute a ti vida social, en tu vida social y tu vida diaria, estás adelantado en el tiempo en el terreno sexual? Hombre, yo digamos que en un principio pues fui un poco osado y a lo mejor hablé no con mujeres, sino con hombres. Porque las mujeres, vamos, si oyen hablar algo de sexo, enseguida se van. Sí. Y cometí un error, porque a lo mejor pensaban que yo era un sabiondo. No, yo lo que ha sido, mi camarada, poner en práctica algo que yo aprendí. Y yo considero que si ellos lo meten en práctica en su familia, ganarán, tanto en unión con su pareja y en placer para los dos. Yo el otro día le comentaba que iba a venir aquí a unos amigos y dijeron: Miguel, no vayas. No vayas porque la gente te va a criticar. Va a decir: yo no quiero dar lecciones a nadie. Sí. Lo que quiero es que ellos tienen la posibilidad de mejorar su vida sexual con su pareja, que es la que se lo merece, porque es la que les lava la camisa y que le plancha la camisa. Y también tienen derecho a que el marido, en vez de gastar, digamos, que la fuerza en otra parte, que lo haga en casa. Sí. Y que eso refuerza el matrimonio y evita muchos divorcios. Claro, que si la vida va bien dentro, no busca a nadie fuera, eso es así. Por supuesto. Pero luego, Miguel, tu vida, todo ese conocimiento que tú empiezas a coger en París, te lleva a querer compartirlo. Eso yo lo entiendo así. Entonces, en el año 2000, tú estás en Callosa y decides, pues tengo un proyecto para que lo que yo he aprendido de forma vivencial pueda ser didáctico al resto de la gente, ¿no? Hombre, yo te puedo decir que a raíz de aquello, que a mí me pusieron a parir, dicho sea de paso, pues en muchos ayuntamientos de España Sí. abrieron aulas sobre el sexo. Hay un ejemplo, y es que en Lepe, sabéis que hay una gran producción de fresas. Y en un tiempo venían chicas polacas, rubias y guapas, a trabajar allí. Y cada año había más divorcios con las, digamos, naturales de Lepe, sí. Y los maridos se juntaban con las polacas. Y el ayuntamiento también puso un aula para decirles a las mujeres de Lepe que tenían que espabilarse y que sus maridos no los iban a atar con una cadena, sino demostrarles que eran tan capaces como por ejemplo polacas o de otro país que venían aquí, aquellos tuvieran placer. Entonces, y no tenían necesidad de divorciarse, dejar a hijos descarriados, romper una pareja y una familia, cuando en el matrimonio, si los dos ponen de su parte, pues no hay por qué divorciarse. O sea, entonces tu idea en el año 2000 no iba encauzada hacia ahí. Efectivamente. Un servicio público, ¿no? Entiendo yo, tú corrígeme si me equivoco, donde se pudiera explicar pues lo que significa el sexo, cómo se practica el sexo bien, cuál es lo mejor para que el sexo funcione. Y esa idea la tienes tú en el 2000. Ya es una época que igual estaba más maduro para recibirla. ¿Y qué pasa entonces? Pues nada, pues que yo te puedo decir que hasta incluso compañeras mías del partido propusieron de pegarme fuego en la cruz de los caídos que estaba en la puerta de la iglesia. O sea, que no estamos preparados todavía. Efectivamente. Luego yo me di cuenta que, claramente, París no tiene nada que ver con Callosa. Sí. Porque allí, yo por ejemplo recuerdo, digamos, el primer ligue, que yo pensaba que era un ligue mío, no, la que ligaba a ella, que yo puse, ella me dijo: despacio, tranquilo, que todo llegará. No vayas corriendo porque vas a terminar en 2 segundos y yo me voy a quedar a 2 velas. Tú tranquilo, ¿eh? Es decir, que era muy diferente la mentalidad de París a la mentalidad de España y de Callosa. Y sigue siendo seguramente. Efectivamente, yo cometí un error. Y al decirme tú que ibas a entrevistar referente a esto y a otras cosas, al menos que sepan que yo no quise dármela de sabiondo, sino ayudar a la gente a que sea más feliz en su matrimonio. ¿Qué era su objetivo? Tu objetivo era terapéutico y didáctico. Una pareja que es feliz y que se da placer, evitan el discutir por tonterías, porque muchas veces las discusiones son por tonterías. Y cuando tú en ese momento estás, digamos, que pensando que esta mujer te está dando, digamos, todo su cuerpo, porque el cuerpo de mujer es lo más maravilloso del mundo, y que, digamos, los dos disfrutáis un montón, pues digamos que lima las asperezas. Claro, por el tiempo luego te da la razón, Miguel, porque hay muchos sitios ya donde hacen escuelas de enseñanza sexual. Hombre, naturalmente, es que la gente joven quiera imitar el porno, eso es irreal totalmente, porque en el porno tienes un tío que, digamos, que calza como la porra de un guardia, pero no deja de ser que ficción. Está media hora ahí
zumbando, a ese no le hace falta ni utilizar ni manos, ni labios, ni nada. Pues mucha gente joven ha cogido eso como referente. Ah, no, sí, yo voy, descargo y ya está. Y entonces llega la frustración después. Si coges Por como supuesto. referente eso, llega la frustración de la gente joven de ahora. Por eso tu idea era una idea que Hombre, hacía falta. Yo considero que muchas, no todas, mujeres lesbianas Sí. se han cambiado, digamos, de lado, digamos, porque han sido desilusionadas con lo que han tenido con el hombre. Y han estado con una amiga y entre ellas jugando, se han acariciado y me han dicho, coño, esto me gusta. No como el maromo este que tengo yo que va bum, bum, bum y termina. Entonces ya te digo, yo considero que las personas cuando aprenden, porque todo hay que aprender a acariciar y a que las acaricien y son sinceras entre ellas, digamos que la vida es mucho más agradable. Sí. Salía en el periódico hace una semana, Miguel, que aún hay gente, personas jóvenes, que piensan que lo único importante del sexo es la penetración. La penetración y la eyaculación. El mito que llevamos todavía ahí dentro cuando eso no es así. Es que es una cosa que si no se toma bien, y naturalmente estamos en el 2024-25, sí. Y aún muchos jóvenes nunca han hablado de sexo ni con su padre ni con su madre. Y las chicas casi igual. Entonces, claro, como no reciben una educación, digamos, pues oye, van a lo más fácil. Cogen el teléfono, sí. ¿Entiendes? Ven algo porno y dicen, esto es lo que va. Sí. Y yo, por ejemplo, no concibo a un violador. Porque lo más hermoso que hay en la vida es que tu pareja, la que tú elijas, disfrute como tú estás disfrutando. Y esos violadores, que nada más que hacen violencia y hacer daño, yo sinceramente les cortaba la cabeza del pene. Y después que hagan la cárcel que tengan que hacer. De eso que decía de la educación sexual, salía también en un estudio hace muy poco, que decía que la gente de 16 a 30 años, solo la mitad de los hombres, las mujeres no lo sé, ponía hombres, solo la mitad de los hombres ha recibido educación sexual o en su casa o en el instituto. Entonces eso es un problema. Quiero decir que tu idea en el año 2000 ojalá se hubiese expandido por todas partes y todo el mundo supiera manejarse en ese terreno que es una pata vital del ser humano y una base también de una relación de pareja. Sí, pero tú sabes que hay una frase que dice que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Aquello en un pueblo como Gallosa pues fue una osadía por mi parte, ¿comprendes? Y digamos que luego yo me di cuenta que en otras partes habían hablado de este tema sí. Y habían creado aulas para, digamos, que hablar con la gente, hablar con franqueza. Porque, por ejemplo, hay mujeres, que eso sí que es penoso, que con 40 o 50 años no saben lo que es un orgasmo. Y eso sí que es horroroso. Porque si ella recibiera el orgasmo con su marido, sí. Digamos, a lo mejor, no casi con seguridad, que la relación entre ellos mejoraría un montón. Y por su parte igual. ¿Y qué nos falla, Miguel? Nos falla la sinceridad. La sinceridad de decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿comprendes? Sí. Y luego otra cosa, como yo he dicho antes, el respeto. El respeto de que dentro de ese momento sois dos amantes. Y luego, una vez que eso ha terminado, fuera de esa habitación, incluso no se habla de lo que te dice anoche, no, es con respeto, ¿comprendes? Sí. Porque hay personas que en ese momento a lo mejor se lanzan, como se dice, a la piscina y luego no quieren fuera de ese ámbito que se les recuerde que chilló, que no chilló, que mordió o que no mordió. Estamos a tiempo todavía, ¿no? Y 2025, por supuesto, nunca es tarde si la dicha es buena. De cambiar un poco los patrones. De que... Sobre todo que es un patrón por el bien de la convivencia en el matrimonio. O sea, esto saliendo un poco del tema y vamos a pasar luego al segundo tabú que ha habido en el siglo XXI. Tú sabes que hay una especie de monito, de chimpancés, que se llaman bonobos, que son pues, los animales que más practican sexo dentro de este tipo de animales y no tienen casi conflictos sociales. Eso no sé si se puede aplicar o no al ser humano, pero me pareció gracioso y me pareció anecdótico cuando lo leí. Digo, sí. Pues igual también tiene que ver con el ser humano. Digamos que la mentalidad de un animal, porque no deja de ser un animal salvaje, ¿entiendes? Y una persona, digamos, que pensante no tiene nada que ver. Pero desde luego que el sexo amaina a las fieras, es verdad, sí. Y a los hombres también. Sí. ¿Entiendes? O sea, Miguel, yo quería con esta entrevista que la gente entendiera, al principio, por lo menos esta primera parte de la entrevista, que era de sexo, que es un tema difícil, que yo sé que es difícil, que yo sé que es complicado, que a veces un poco están las limitaciones y estamos bordeándolas, tanto en lo conceptual como en los... Pero yo quería que la gente entendiera que tu intención, siempre que has hablado de sexo en el pueblo, era una intención buena y que tu intención era didáctica e incluso terapéutica en el caso de que fuera necesario.
¿Tú crees que más o menos hemos alcanzado esa...? Hombre, yo digamos que lo he hecho así, y que nadie piense que yo sé más que nadie, no. Yo tuve la suerte de que a aquella señora se le rompiera el tacón del zapato, sí, y que desde luego lo que me enseñó a mí, pues muchas mujeres lo han agradecido porque yo lo he metido en práctica. Ahora, oye, hoy en día tengo mi pareja, estoy muy satisfecho con ella, sí, y las personas que piensen esto, y hoy en día hay incluso, digamos que, literatura erótica, bien escrita, nada de porno, sí, y que todo lo que sea dar placer en la familia repercute en la familia, sí, y eso es muy importante. Yo no quiero que me tome porque sepa un sabio y que sepa que no. Yo tuve la suerte de aprender por esas circunstancias, y que de luego soy una persona no normal ahora, estoy muy feliz con mi mujer, no tengo satisfecho completamente todo, y gracias a eso, pues oye, pues vivimos bien, y no me hace falta tener experiencias, digamos que... Claro, pero aquel encuentro fortuito te cambió la vida. Totalmente. Vamos a pasar a pero es verdad que aquel encuentro fortuito en el 54 totalmente. Te cambió, cambió directamente tu vida. Totalmente, sí. Fue una cosa que de repente tu mente se rompió y fue a otra parte. Sí. Yo digamos que, gracias, al haber, digamos que, porque yo he tenido cuatro parejas, 2 mujeres casadas, pero 4 parejas, y yo he viajado mucho por el mundo, y naturalmente, cada vez que he tenido un encuentro sexual, he intentado poner en práctica lo que a mí me enseñó aquella señora. Y ya te digo, y han sido señoras que me han dicho, Miguel, cuando vengas por aquí, llámame de nuevo. Sí. Pues yo, desde Japón a Perú, Colombia, Ecuador, toda Europa, media África, he viajado mucho. Yo, por ejemplo, tuve una relación en Túnez con una chica árabe y mi cliente mío, que tenía una fábrica de porcelana, me dijo, Miguel, eres el único europeo que ha estado con una chica árabe aquí. Y vino luego a cenar con nosotros, y claro, la chica hablaba con el árabe y me dijo, oye, y está encantada, Miguel. Claro. Miguel, una persona viajada. Dicen, la gente de Kenia dice que la sabiduría, que una persona viajada es una persona sabia. Tú eres una persona sabia. Viajando se aprende una mucho. Persona sabia. Miguel, vamos a pasar al segundo tabú. Adelante. Al tabú de este siglo. Sí, que también es importante. Que es el siglo de la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Casi todos nos pensamos por dentro que somos inmortales. Y no es verdad, porque ya, vamos, se puede demostrar enseguida, pero tú tienes casi 80 años. Sí. ¿Cómo ves tú la muerte? Hombre, yo digamos que creo que me quedan todavía 15 o 20 años más, porque por eso digamos que me cuido, ¿no? Pero yo considero que si luchamos por la libertad para vivir, digamos, como nos gusta, también tenemos que conseguir morir como nos gusta. No hace mucho, Alain Delon había, digamos, que perdido a sus amigos, poco a poco, iba muriendo, y ella, digamos, que no encontraba sabor a la vida. Y aprovechando él, porque en Francia tampoco está autorizada la eutanasia, de que un hijo suyo reside en Suiza, sí, en Suiza pagando, te puedes, digamos que, y él no estando, digamos que no tenía ningún cáncer terminal ni nada de eso, dijo que quería acabar con su vida. Y nada, se fue a Suiza, tuvo una cena con su familia a base de champán y ostras, que es lo que le gusta a él, y luego pues se despidió de ellos con una sonrisa, con un abrazo, entró en la habitación, le inyectaron lo que fuese y digamos que acabó con su vida. Él quería morir así. Sí. Sí. ¿Por qué no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo aquí, no diré el nombre, pero que el hombre ya está postrado en una cama. Prácticamente no conoce a nadie de su familia. Lo tienen que cambiar cuando se hace pío o popó. La verdad, yo creo que hoy en día, yo no sé cómo él piensa, pero yo, que he viajado mucho con él también, y hemos sido amigos íntimos, pues él querría también marcharse bien, sí, y no dejar de molestar a su familia. Sí. Mi mujer, por ejemplo, que es una cristiana ultra, no debo decir, me dice que de eso nada, que ella cuidará de mí hasta el final de los días, que Jesucristo sufrió y yo también tengo que sufrir. Jesucristo hubo uno. Yo no tengo ni quiero sufrir. Es una opción al final de decisión. No quiero molestar a nadie. Oye, y si yo sacrifiqué a mi mascota porque tenía metástasis y estaba sufriendo y lo puse en mis rodillas y yo lloré cuando le vi que de pronto cerró los ojos
sin dar ningún calambre, nada. Nada. Yo quiero terminar como él, nada más. Miguel, cuéntanos la experiencia del 2000, esa que tienes. El ictus. Eso es. Hombre, el ictus, algunos recordarán, porque yo fui de traductor con la Filarmónica a la fiesta de Somieres. Y entonces allí, pues, me dio un ictus. Yo, como sé que aquellos, la afición que tienen es emborracharnos, aquel día, yo dije, yo voy a beber calimocho. 2 dedos de vino y el resto de Coca-Cola. Allí nos hospedaban en chalés y en casas. Y yo estaba en la cama, pero vamos, que estaba flotando diciendo, qué bien que estás, Miguel, qué bien que estás. Y yo flotando sin saber nada. Cuando me mojé, me dije, oño, te invitan a un chalet a dormir y te veas en la cama. Me levanté enseguida, fui a 4 patas al cuarto de baño y yo me di cuenta que me pasaba algo, porque en la cama no me daba cuenta. Entonces me metí dentro de la bañera y con la ducha me puse agua para, digamos, que quitarme lo que me había meado. Sí. Y entró en ese aspecto, en ese momento, Antonio Aguilar, que iba de director con la banda joven, y me dijo, Miguel, ¿qué te pasa? Digo, no, nada. Dice, es que estás emborrachado. Y yo le dije, pero hombre, si he venido contigo aquí, yo no estaba borracho. Allí en Francia llaman a los bomberos con la ambulancia. Y recuerdo que lo llamaron enseguida y yo iba a decir ABC. Es como se llama un ictus en Francia, ABC. Y recuerdo que me decían, ¿vous parlez français? Sí. Y yo decía, mira, no, habla usted muy bien. Yo decía, ¿qué hablo bien? Si yo tenía, como se dice aquí, la lengua de madera. Sí. Ahora me di cuenta que dentro del mal, el hospital de Nimes de neurología es de los mejores de Europa. Yo estuve 2 días en coma porque digamos que mi ictus era de 4 en una escala de 5. Y yo, la verdad es que me había amortajado. Me había amortajado. Yo acababa de adoptar al perrito este, que luego sacrifiqué, mi mujer actual, que es 15 años y medio más joven que yo, me dije, Miguel, tú no te puedes morir. Tienes a tu mujer, que lleváis muy poco tiempo, digamos, casados, un perro que lo tienes que cuidar, tú no puedes. Y yo recuerdo que de aquel túnel blanco, y yo, por eso no me vanaglorio, volví para atrás y de luego, según mi mujer, ya no fui el mismo, porque al no, digamos que la sangre regar el cerebro, hay neuronas que mueren y esas que mueren no las recuperas. Según mi mujer, el sentido del humor me cambió, sí, y otras cosas no. Pero yo estoy muy contento, desde entonces me cuido, llevo un régimen bien, no me gusta beber alcohol porque yo bebo vino, y si en la iglesia, en la misa, sí, beben vino, porque se vuelve la sangre de Cristo, no puede ser malo. No puede ser. Naturalmente, con, digamos, que mesura. Sí. Y como dijo don Ugolino a más de uno, procura que el vino sea de 10 euros para arriba. Eso es. Miguel, pero la experiencia fue dulce. Yo quería que contaras que la experiencia... Hombre, por no, dentro... la muerte del ictus le llaman la muerte dulce. Y es que te ves flotando. No sientes dolor nada. Ni en los pies, ni en el lumbago, ni en el cuello nada. Y de ahí viene la muerte dulce. Porque la sangre, cuando la carótida ya no deja pasar sangre y el cerebro no recibe sangre y muere, te han muerto en lo más dulce. Es decir, que hoy en día, que me parece que es la causa número 1 de la muerte, que es el ictus, la gente muere dulcemente. Sí. Miguel, entonces la muerte no tiene que dar miedo. En absoluto. No debería dar miedo. Yo pienso que lo importante es que tengamos la conciencia tranquila, que no somos maltratadores, ni somos abusadores de nadie, porque esto no termina aquí. Yo creo que hay algo más luego. ¿Dónde? Hombre, yo, digamos que de broma, le dije a Manolito Maciá, que tenía cierta amistad con él, cuando te vayas, manda una carta a ver cómo te va. Y también se lo dije a Ramón Pajares, sí, que también tenía una cierta... Pero no me ha escrito ninguno de los dos. Igual no pueden. Igual no pueden, pero desde luego hay algo. Y si uno tiene la conciencia tranquila, porque vamos a ver, Hitler, por ejemplo, Hitler no puede, digamos, no le pueden brindar en otra vida un palacio, porque fue una persona cruel que mandó a asesinar a millones y millones de hombres, mujeres y niños. Y si uno ha tenido, sí, un comportamiento correcto, no de misionero,
porque no todos podemos ser misioneros, pero tener su conciencia tranquila con su familia, con su mujer, con sus hijos, pues considero que va a tener, digamos, que la misma vida o mejor. Miguel, que se te me escapa, Adelante. Que te escapas por... Sí. Antes de terminar, quería preguntar, estamos a punto de terminar, suele durar más o menos esto la entrevista, yo creo que el objetivo está conseguido. Yo quería preguntarte, con casi 80 años, ¿con qué se queda uno en la vida? ¿Qué conclusiones tiene uno en la vida cuando llega a 8? Yo me quedo con los momentos agradables, porque la felicidad no es una continuidad en la vida, son pequeños momentos. Tú puedes tener, por ejemplo, una comida con tus amigos de siempre y que cuenten 2 anécdotas y ese momento lo tienes que vivir a tope. Lo mismo que, por ejemplo, lo que es en el sexo. Te tienes que centrar. Tú no puedes hacer como aquella persona que estaba allí y dice, Antonio, al techo lo tenemos que pintar. Coño, si estamos aquí los dos haciendo el amor como locos. Algo estaba mal. Entonces, en el momento de felicidad, sea con tu marido, sea sobre sexo, sea sobre un perro que te da caricias, vívela a tope, porque es lo que nos vamos a llevar. Yo he viajado mucho, he encontrado personas malas, me han engañado, y personas muy buenas. Y yo me quedo siempre con lo bueno, porque la vida es muy corta. Y cuando uno va cumpliendo años se da cuenta de lo corta que es. Quedaros con lo bueno, ser buenas personas y seréis felices. Miguel, muchas gracias. ¿Has estado cómodo? Muy cómodo, la verdad. Muchísimas gracias por venir, por tu tiempo, y a los telespectadores de la tele, que ojalá disfruten de la entrevista, que ojalá aprendan. Pues sí. Que también se den cuenta del tipo de persona que eres, no del personaje que pueden tener la etiqueta, sino del tipo de persona. Y la semana que viene nos vemos en el siguiente programa de cultura que tenemos también aquí en la tele. Un saludo.